dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer primera de Juan 4:7. Hay una parte donde que mencionó el Señor a través de la hermana, donde dijo que el que tiene temor es falta del Señor, y ahí lo vamos a ver porque ahí en ese tema está. Ahí lo vamos a ver. Quiero que entendamos que nosotros no somos santos, ¿verdad? Quiero que entendamos algo. Pero ¿cuál es lo importante? Que cada día vamos buscando esa santificación. ¿Qué significa buscar esa santificación? Casualmente veníamos hablando con la hermana. Es ir siendo menos malo de lo que nosotros teníamos antes. Porque no se trata de que ando como por decir, como santificado, pero los hechos o los frutos son otros. Sino que cada día tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento y hacer lo que al Señor le agrada. Miren lo que nos dice el 1 Juan 7:4. Amados, dice, amémonos. Sí, 4:7. Miren lo que nos demanda el Señor. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es del Padre. Dice, todo aquel que ama es nacido de mi Padre y conoce al Padre. Quiero que entendamos que si en alguno de los que estamos aquí no hay amor, sepa lo que la palabra dice. No está conocido, no está conocido por el Señor. Porque es necesario. Casualmente hablábamos cuando veníamos con la hermana y me decía ella, mira esto y aquello. Empezaba a decir, y yo le dije en su momento lo que la palabra nos dice, que cuando el justo clama o gime es cuando miren las injusticias que hay en el mundo. Porque quisiéramos enteramente que el mundo no esté como está. Pero quiero que entendamos algo. Es un proceso que nosotros no lo podemos cambiar. ¿Qué es lo que sí debemos de hacer? Es cambiar nosotros. Amén. ¿Estamos entendiendo? Porque la gente a veces, por decir, ahorita que está un año nuevo, o cuando estaba el año viejo, dice, bueno, cuando venga el año que sigue va a ser mejor. Los años son los mismos, los días son los mismos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son 24 horas uno y 24 horas otro, y los años 365 días el año. Quien debemos de cambiar somos nosotros. Pedirle al Señor que nos vaya llenando de ese amor, de esa misericordia, de ese perdón. Tocábamos el tema cuando dice el Señor, amarás a vuestros enemigos. O sea, ¿qué nos enseña? Que nosotros debemos estar en completa paz con todo el mundo. Amén. Amarás, oiga bien, a nuestros enemigos. Y generalmente, como en el tiempo antiguo que era, por decir, si te hizo algo, pues hacerle lo mismo. ¿Ah? O algo peor, o ojo por ojo y así, ¿verdad? Y diente por diente. Entonces, pero una vez que Jesús vino a esta tierra y vino a nuestras vidas, debemos de estar en esto, mire. Amados, amémonos unos a otros. ¿Qué nos dice en el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y para mí, todo es todo. Segundo mandamiento, mire, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo queremos que nos amen? Pues amemos también. ¿Cómo queremos que nos traten? Pues tratemos igual nosotros, tratar bien para que nos traten bien. ¿Estamos claros? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es del Padre. Todo aquel que ama es nacido de mi Padre y conoce al Padre. O sea, sabemos que el cristiano es una nueva criatura. Pero ¿cuándo es una nueva criatura? Cuando enteramente Jesús ha nacido en nuestras vidas. 8, hermano. Y le conocemos, como dice la hermana. Miren, el que no ama, para que vayamos entendiendo, si usted tiene alguna rencilla con alguien, vaya dándose cuenta, como dicen, esto es un termómetro. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos amando a los hermanos? No hablo solo de los hermanos de la fe o los hermanos en la carne, porque el Señor nos dice en una parte de nosotros que le demos aún a los que no son de la fe. Lógicamente nos dice a nosotros, primero los de la fe, pero no dice, pero bueno, si se lo das de la fe a aquel, no, tenemos que darles. Y eso es lo que quiero que entendamos en el Señor. El que no ama, dice, miren, no ha conocido al Padre, porque mi Padre es amor. Entonces debemos de estar constantemente dando eso, amor. Yo ayer, gracias al Señor, ¿verdad?, por la misericordia de Él, fui a un lugar en Santa Rosa a comprar una gata, porque le prestaron una a mi hija y se cayó y se arruinó. Bueno, yo fui a comprar esa gata.
Y yo quiero que entendamos que nosotros de lo que hablamos siempre es del Señor. Esa persona no me conoce, yo tampoco la conocía primera vez. Y ya le compré la gata y me tocó hablar un poquito al Señor. Poquito, no crean que fue mucho. Y entonces él estaba con una llamada, pues yo también había agarrado una llamada, la corté y le digo, pues lo vemos. Entonces me dijo, espere, me dijo él así. Bueno, pues ya me esperé. ¿Y cuál creen que fue la sorpresa? Por eso los cristianos debemos de andar siempre preparados, listos. No que, que como no estoy preparado hoy, me dice el varón. Solo el Señor le pudo haber puesto. Porque yo, ¿qué rótulo ando? Ninguno. Lógicamente hablo del Señor, quiero que entendamos. ¿Cree que en las oraciones suyas me puede pedir por mí? Me dice. Y le digo, ¿qué quiere que pida? Mire, me dice, quiero una esposa, pero que sea del Señor. No quiero una que me ande en la calle, dice. Quiero una esposa que sea del Señor. Y ya me dijo él. Y le digo yo, ¿y por qué no hacemos una cosa? Ajá. ¿Y por qué no oramos ahorita? De veras, sí. Vaya, pues, ahí en la calle oramos en el Señor. Y cuando yo siempre cierro mis ojitos ahí, cuando abro los ojos, miro que también el trabajador de él también estaba ahí. Haber dicho, yo no me voy a perder esta bendición de recibir al Señor. Entonces quiero que entendamos que nosotros siempre debemos de andar haciendo lo que le agrada al Señor. Jesús siempre dijo, mi comida es hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que quiero que entendamos. El que no ama, dice, no ha conocido al Padre, porque mi Padre es amor. Estamos entendiendo, miren el 9. En esto se mostró, dice, el amor del Padre para con nosotros los hijos, ¿verdad? En que mi Padre envió, dice, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, el Padre dio a Jesús en la cruz para que nosotros no muriéramos. ¿Y por qué razón? Porque nosotros no podíamos pagar la cantidad de pecados que teníamos. Era inevitable, como dicen, el infierno. Pero a través del Señor Jesucristo, con tanto amor que el Padre tiene, vino a rescate por nosotros. Yo cuando he escuchado y he leído una que aparece donde dice una parábola de que el Señor le dice, yo escucho al Padre diciéndole a Jesús, y Jesús respondiendo, cuando él le dice, había un árbol que no daba fruto, y le dijo, bueno, ya tengo 3 años estar viniendo, este árbol no da fruto. Quiero que entendamos que habla de nosotros. Entonces el Padre dice, pues, ¿para qué inutilizar la tierra? Cortémoslo. Y yo siento en mi espíritu que era Jesús diciéndole, dejémoslo un año más. Yo voy a ir y lo voy a abonar o lo voy a acabar, con quien dice, yo soy el que le voy a dar la palabra. Y si en ese año, pues no da fruto, entonces lo cortamos. Entonces, recordemos algo. El que fue a la cruz fue Jesús. Y fue por usted y fue por mí. Entonces, él clamando por los desobedientes todavía. En esto se mostró el amor, dice mi Padre, para con nosotros, en que mi Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por Él, por Él. ¿Estamos entendiendo el 10? En esto consiste el amor. Oiga bien, no en que nosotros hayamos amado al Padre. No, si yo no quería nada con el Señor. Usted me pregunta, ¿y usted cómo hizo? ¿Se vivía por el Señor? Yo no quería nada con Él. Yo lo que quería era seguir en la calle. No sé si se los he manifestado, sé que algunos lo han escuchado, no sé si todos. Yo conocí al Señor en ese carro negro que era de otro color antes. Y lo repito en el nombre del Señor para gloria y honra de Él. Yo creí, como a uno le decían, que el Señor andaba a la par y no que andaba en uno. Yo le hice así, nadie me estaba preguntando nada. Pero yo, como estaba solo llorando ahí, le digo, si estás pensando que te voy a servir, estás muy equivocado. ¿Y a dónde me tiene el Señor? En ningún momento, como quien dice, yo solito me puse el micrófono aquí. Entonces, ¿y dónde me tiene el Señor? Entonces quiero que entendamos que el amor del Señor es infinito. En esto consiste el amor, dice, en que nosotros hayamos amado al Padre. Tenemos que saber que quien llega a nosotros es Él, no nosotros a Él. Alguien dice, no, yo lo busqué. Usted pudo haber venido, pero porque Él Él lo removió. No lo vamos a mover ahí, pero si leemos el Juan 15:1, donde dice, mi Padre es el labrador. ¿Qué significa? Que el Padre Celestial movió esa tierra, lo sacudió para que usted viniera a recibir esta bendita palabra. Si no, dicen que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. O sea, la ofrenda grata para el Señor. Quiero que entendamos, es Jesús.
Amado, dice, si mi Padre nos ha amado, dice, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto se trata de dos cosas. Oiga bien lo que es tan simple. El perdón, el amar, el soportar, el tolerar y hacer todo lo que Jesús hizo. Jesús en ningún momento le dijo a nadie porque lo escupió, porque le dijo alguna cosa, porque le golpeó. Allá le voy a decir a mi papá para que me las pague. No, él lo primero que dijo cuando estaba en la cruz, no les tomes en cuenta estos pecados. Perdonen porque no saben lo que hacen. Entonces quiero que entendamos que Él es puro amor y puro perdón, y así es como Él quiere que nosotros estemos. Miren, amados, si mi Padre nos ha amado, dice, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Él dice en su palabra que Él no nos dejará solo. Estará con nosotros, dice. No dice, mira, voy a estar enero y febrero, marzo y abril. No, dice Él que estará todos los días de nuestra vida. Y cuando yo traigo a memoria a Pedro, cuando le dice cuántas veces debo perdonar, y le dice 7, pero no te digo 7, sino 70 veces 7. ¿Qué significa? Que nunca debemos de irnos a la cama enojados. Debemos de perdonar en todo momento. Y eso es lo que el Señor nos demanda, pero a veces las personas dicen, no, he escuchado personas que dicen, prefiero morirme antes que perdonar. Me duele en el alma, les digo, pero así es, sí, pero a veces por el desconocimiento de la palabra. Amados, si mi Padre nos ha amado, dice, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es en el amor, estar en el perdón cuando constantemente. Y dice, amad a vuestros enemigos. ¿Qué significa? Perdonarlo también. Eso es lo que nos enseña. Nadie ha visto jamás al Padre. Dice, si nos amamos unos a otros, miren, mi Padre permanece en nosotros. ¿Qué nos enseña? Si no amamos, Él no está. Y si está, digamos, de una manera, va a estar como un un espíritu contrito y humillado. Pero quiero que entendamos que no nos engañemos si no estamos amando al prójimo. Miren, nadie ha visto jamás al Padre. Si nos amamos unos a otros, mi Padre permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. O sea, cada día tenemos que ir amando más al prójimo como a nosotros mismos. Y yo les voy a decir, si alguien no lo hace, tranquilo, pero haga algo por lo menos. Pídale al Señor. Yo les digo, una vez, yo decía, como antes, me iba directo al Padre porque eso es lo que a mí me habían enseñado, al Dios, al Ki. Y una vez que encuentro en la palabra que el único mediador entre Él y nosotros es el Señor Jesucristo, y que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús, entonces yo le dije, papá, pues de mi amor con Jesús, porque no lo tenía. Y eso es lo que quiero que entendamos. Estábamos con el que sigue, en el 13, ¿verdad? En esto dice, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, dice, su Espíritu. Si lo tenemos, si lo sentimos cuando vamos a hacer algo que no es agradable y nos redarguye, sepamos que el Espíritu está en cada uno de nosotros. El 14. Y nosotros hemos visto, dice, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Él pudo haber salvado a los 2 ladrones de la cruz, pero ¿cuál fue el problema con uno? Que no quiso reconocer a Jesús. El otro sí. Dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y me salvas a mí. No le dijo que creía en Él. El otro fue contrario. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué nos enseña? Que ese sí creyó en la palabra, ¿verdad? Y ahí nomás fue traspuesto, porque Él dijo, hoy mismo estarás. Todo aquel que confiese, dice, que Jesús es el Hijo del Padre, mi Padre, permanece en Él y Él en el Padre. O sea, ¿qué significa? Que Él no lo recibió, pues no permaneció con el Padre, porque la misma palabra nos dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo del Padre, aquel Hijo, si eres, entonces tenemos que entender que no creyó en Él. Mi Padre permanece en Él, dice, y Él en el Padre. O sea, somos uno solo con Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que el Padre tiene para con nosotros. Mi Padre es amor, y el que permanece en amor, permanece en el Padre y mi Padre en Él. Amén. Entonces quiero que entendamos, miren la combinación, dice,
Y creído, dice, el amor que mi Padre tiene para con nosotros. Sabemos ya, mi Padre es amor y el que permanece en amor permanece en el Padre y el Padre en él. O sea, el que no permanece en amor nos da a entender el Señor que Él no está gobernando esa vida, ¿verdad? En esto se ha perfeccionado el amor. ¿A dónde? En nosotros. Es lo que quiero que entendamos. Habla de nosotros. Para que tengamos, dice, confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que andar demostrando esa luz que tenemos de Jesús en nuestras vidas. En el amor, dice, no hay, mire, ahí lo que el Señor puso a la hermana, en el amor no hay temor. O sea, si alguien tiene temor, es falta de amor o falta de Jesús en su vida. No piense que es otra cosa, mire. En el amor no hay temor, sino dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, si nosotros nos sometemos a hacer la voluntad de Él, aunque nos falte algo, Él nos va perfeccionando a ese verdadero amor. Repito, en el amor dice no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera. O sea, si Él nos va llenando, echa fuera el temor. Casualmente la hermana me hizo una pregunta en lo que veníamos con respecto a eso y le dije yo, si hay temor es falta de Jesús en la vida de la persona. Echa fuera el temor, porque el temor, mire, lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido, ahí está para que entendamos, mire, perfeccionado en el amor. O sea, no ha sido perfeccionado en Él. Y eso es lo que debemos de entender, porque la misma palabra nos dice, y la palabra, pues sabemos que no miente, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces hay que decirle al Señor, Señor, pues lléname. Él cuando le pidieron unos apóstoles, creo que le pidieron fe, y Él dijo que la pidieran, que la iba a dar sin medida. O sea, los límites lo pone la gente, pero el Señor dice, lo va a dar sin medida y sin reproche. No va a decir, no, ¿qué nos enseña? Que no va a decir, ya no te di, hombre. No, Él se lo da. Con tal lo pidamos con un corazón contrito y humillado y que enteramente querramos esa bendita palabra. El 19, ¿verdad? Bueno, en el amor dice no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, dice, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está claro. Nosotros lo amamos porque Él nos ha amado. No porque nosotros lo amamos a Él primero. No. En ningún momento fue así. Si alguno dice, miren para acá, vamos viendo aquí, yo amo al Padre y aborrece a su hermano, miren lo que dice la palabra, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice, ¿cómo puede amar al Padre a quien no ha visto? O sea, si hay eso, sepamos que es un mentiroso. 21 no. Bueno, entonces póngame el 5 que yo le doy uno. Sí, a ese, ok. Y nosotros tenemos este mandamiento, dice, de Él. El que ama al Padre, ama también a su hermano. O sea que si no aman al hermano, no se puede amar al Padre. Quiero leer el que sigue. Sí, hasta el 5. 1 hasta el 5. Vamos a leer este porque es un complemento ahí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, miren, es nacido del Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama al Padre, ama a Jesús y también ama al Espíritu Santo. Entonces, porque lo dice la palabra. O sea, miren, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido del Padre, y todo aquel que ama al que engendró, es Jesús, ama también al que ha sido engendrado por Él, o sea, al Padre. Entonces, Jesús siempre dijo, uno solo somos. El 2. En esto conocemos, dice, que amamos a los hijos del Padre, a los hermanos, cuando amamos al Padre y guardamos sus mandamientos. Así sabemos que nosotros amamos a los hermanos también. Sí, el 3, hermano.
Pues este es el amor, dice, al Padre, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no es difícil. ¿Cuál es lo difícil de las cosas del Señor? Para la gente cuando no quiere, cuando quiere seguir al mundo. Cuando, como dice la hermana, cuando quiere amar siempre más al pecado. Entonces ahí sí lo mira difícil. Ay, pero es que viene la fiesta, y viene la feria, y viene aquel negocio que me gusta y lo hago. Bueno, entonces no, ahí se les hace difícil. Pero cuando usted se dispone con un corazón limpio a servir al Señor o a estar viviendo en esa comunión con Él, ¿por qué la va a calentar? ¿Por qué y para qué? ¿Estamos claros? Pues este es el amor, dicen los padres, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 4. Porque todo lo que es nacido de mi Padre vence al mundo. ¿Qué significa vencer al mundo? Es vencer al pecado. O sea, ya sabemos que Jesús lo hizo en la cruz, pero ya no seguir haciéndolo, no pisotear esa salvación que Jesús hizo. Eso es lo que quiero que entendamos en el Señor. Si mentía, ya no mienta. Si era orgulloso, pues ya no sea. Si era altivo, ya no sea. Si era prepotente, ya no sea. Si era chismoso, ya no sea. Y va sumándole cuántas cosas malas teníamos nosotros antes. Porque todo lo que es nacido de mi Padre vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Con este cerramos. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no, dice, el que cree que Jesús es el Hijo del Padre. Si nosotros creemos en Jesús, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, y creemos que Él vino a rescate suyo y mío, y que Él ya todo lo hizo. Dice, consumado está. Eso fue lo que dijo en la cruz. Y cuando dice consumado está, es porque no quedó nada, como yo dije, no quedó ningún cabo suelto, sino que todo fue hecho conforme al propósito, conforme a la voluntad del Señor. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que permitas que la podamos atesorar y que la podamos aplicar en nuestra vida. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor, los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.